días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Itinerarios de la Ética Judicial, que hace parte del ciclo de capacitación en ética judicial. Dentro de los propósitos trazados para este nuevo año en el área de ética judicial, nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, con la aprobación de nuestro Consejo Superior de la Judicatura, se ha propuesto, entre otros, profundizar en la dinámica de este importante tema, su contenido, sus alcances, las implicaciones en la vida del ser humano. Es común pensar que la práctica judicial se limita al conocimiento y a la correcta aplicación de los preceptos jurídicos. Sin embargo, es deber de los servidores y servidoras judiciales impactar de forma propositiva en la sociedad a través del arte de lo bueno y de lo justo, que junto a los preceptos legales edifican una justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, efectiva y equitativa, en pro siempre del mejoramiento del servicio de administración de justicia y el fortalecimiento del bienestar social. En el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del ministro y presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, de la hermana República de Argentina, además de ser miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y de la Red de Integridad Iberoamericana. El doctor Eduardo Fernández Mendía es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, docente universitario, conferencista en diversos temas jurídicos y ético-jurídicos. Ha ejercido como secretario y juez en el Distrito Judicial de La Pampa, Argentina, tesorero de la Junta Federal de Cortes Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También es miembro de la Comisión Reformadora del Código Procesal Civil de la provincia de La Pampa y presidente del Tribunal Electoral Provincial del mismo distrito, entre otros cargos públicos que reflejan su excelsa trayectoria profesional, moral, ética, académica y judicial. Doctor Eduardo Fernández, es un gusto, un honor tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todos los colegas de la hermana República de Colombia. Quiero saludar en primer lugar a la señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Remolina Botía, a quien, junto con los demás integrantes de ese Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Iberoamericana tiene mucho que agradecer por el acompañamiento que tuvo hace 2 años al hacerse cargo de la edición, la impresión del Código Comentado de Ética Judicial, que ha sido una obra de un éxito editorial muy importante. Es más, nos gustaría poder contar con más ejemplares que me lo están pidiendo y estoy trasvasándolo de manera digital. También quiero saludar y agradecer a la querida amiga Mari Lucero Novoa Moreno, con que realmente tenemos una amistad muy profunda y muy permanente en los contactos, por nuestra común preocupación que tenemos con respecto a la ética judicial y de nuestro encuentro personal junto con los demás miembros del Consejo de la Judicatura, allá por noviembre del 2019 en Santa Marta, un lugar muy lindo, no solamente para pensar en ética, sino para descansar y ver bellezas también, ¿no? Y además saber que allí está un prócer común, como es Simón Bolívar, descansando para la gloria eterna. Bien, la idea de esta charla, de estos pensamientos en voz alta, no es un curso sistémico de ética con distintos capítulos, sino me voy a permitir, quizás por mis años, es hacer algunas reflexiones en voz alta referidos o vinculados a lo que hemos titulado
itinerarios en la ética judicial, actitud, compromiso virtual y funcional. Cuando uno habla de itinerario, es como que está hablando de un camino de la vida. En España dirían el Camino de Santiago, un lugar que mucha gente le gusta hacer para reencontrarse a sí mismo. En este itinerario también es una posibilidad, ojalá lo sea, porque no soy un psicólogo social, ni psicólogo, ni un influencer, como se dice ahora, pero bueno, voy a compartir vivencias personales. En mis 45 años en la judicatura y los 26 últimos años en este superior tribunal. El camino de la ética no es un camino fácil. Es un camino a veces de cornisa, a veces sinuoso, a veces llano, a veces con algunos golpes, pero lo fundamental que para poder recorrerlo uno tiene que tratar de estar armado de sólidas verdades. Porque la judicatura, en la valija que uno llega, en la mochila, en su bagaje, no es solamente el sistema jurídico, es mucho más. Son principios filosóficos, la propia ética, que no es una materia de acompañamiento, sino es algo connatural y consustancial al juez, al hombre. Y bueno, este camino ético, no podemos negarlo, es un camino que ha presentado o presenta aristas no queridas por nosotros y que han llevado a crisis como hitos particulares, pero yo diría a veces hasta decadencia, que es la sumatoria de crisis, en la cual nuestro prestigio, por así llamarlo, tiene una caída importante que a veces tiene la ayuda y la complicidad de sectores que no nos quieren demasiado y enfatizan nuestros errores. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la crisis en las profesiones no es solamente crisis en la profesión judicial. Y voy a hacer un repaso histórico muy breve de los últimos tiempos. La medicina, a partir de la década del 70 del siglo pasado, empezó a tener una crisis ética cuando se mezcló la práctica profesional con el comercio sanitario. Era muy común prácticas que no eran necesarias, algunos encarnizamientos terapéuticos, con lo cual lo importante no era la salud, sino era el lucro. Ni qué decir de lo que fue dentro de la medicina la investigación genética. Yo quiero recordar que el más grande genetista de Francia, Jérôme Lejeune, aclaro, no sé hablar francés y mi pronunciamiento puede ser nefasto, pero Jérôme Lejeune, en un momento dado, renuncia a continuar con la investigación genética, asqueado de las manipulaciones, de las tergiversaciones, que nada tenían que ver con la ética profesional. Y aquí quería contarles una anécdota similar a esto, a lo que le pasó a Lejeune. Yo hace unos años voy de paseo a un lugar de serranías en la provincia de Córdoba, y cerca de donde yo paraba había un monasterio de monjas de clausura, que yo las conocía, a veces iba a visitarlas a comprar algún objeto religioso o algún dulce, y cuando entro, que estaban terminando la misa, veo que una cosa rara, dentro de las que estaban en el claustro había una mujer vestida como cualquiera de ustedes, nada que ver con el hábito religioso. Cuando me permiten hablar con ellas, pregunto quién era esta mujer. Y esta mujer era una médica judía, investigadora genetista, que asqueada de las irregularidades en la investigación, salió de la investigación, renunció y no obstante ser judía, encontró un lugar en un monasterio para poder reencontrarse a sí mismo
después de haber visto tanta manipulación, tanta maniobra, tanta carencia de ética. En la política y en el periodismo, ustedes recordarán lo que fue el escándalo de Watergate que hizo caer la presidencia de Nixon. Ahí hubo problemas éticos en el periodismo investigativo, pero también en la política. Bueno, escándalos en la política no me voy a detener porque sería una charla para otro tipo de gente, no para mí, pero realmente es un testimonio de lo que es la crisis ética. También los ingenieros y los técnicos tuvieron su gran crisis ética cuando se produjo la explosión del Challenger. Ustedes recordarán en la década del 80, no recuerdo el año con precisión, creo que en el 84. Hizo una revisión total de las pautas técnicas a las cuales había que incorporarla. Más tiempo después, los economistas y los empresarios encontraron con que la ética se había divorciado de la ética. Y es muy común que últimamente, tanto en Estados Unidos como en Europa, se planteen hacer seminarios, pero gran cantidad de seminarios para tratar de hermanar o hacer un maridaje, como decimos en Argentina, pero referido a los vinos, hacer una conjunción entre la disciplina empresarial, la disciplina económica con la ética. Y cayendo ya, o recayendo, o recalando en nuestro ámbito judicial, uno revisando la historia de nuestra justicia en Hispanoamérica, en la época colonial, los hechos de corrupción que existieron y que fueron graves. No sé si ustedes recordarán cuando en la época virreinal se vendía el cargo de oidor, el cargo de juez. Los jueces se llamaban oidores, por eso vienen las audiencias. Se vendían los cargos. Pero además, los jueces y todos los funcionarios de la colonia, judiciales y no judiciales, tenían dos tipos de auditoría o control. Uno eran las visitas y otro el juicio de residencia. Y han sido muy común la compra de los dictámenes hechos por virreyes para salir absueltos de sus responsabilidades de los juicios de residencia. Yo me recuerdo que cuando estudiaba historia del derecho, había unos principios que me gustaban muchísimo, que lo usaban los jueces de los cabildos, y era cómo se dictaba sentencia y en la cual estaba presente la ética. Ellos decían que fallaban a estilo llano, con una redacción con un lenguaje claro para que el pueblo pudiera entender. A buena fe guardada, gran principio ético, y a verdad saber. Eso después fue trasladado a la época de la independencia y durante muchos años esos principios se mantienen con otro nombre. En nuestros códigos procesales, cuando traen algunos principios éticos, dicen, el juez debe preservar la probidad, la buena fe y la lealtad, muy similares a lo que decían los jueces en los cabildos. Ahora bien, somos jueces, pero antes de jueces somos seres humanos. Y como seres humanos, nos hemos preguntado qué somos. Y yo lo voy a decir sin ser antropólogo, es decir, voy a recordar qué es lo que somos antropológicamente. Somos sintéticamente una unidad psíquico-social abierta a la trascendencia o a la inmanencia. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. Somos cuerpo, somos psiquis, estamos abiertos a la relación social, es decir, tenemos espíritu gregario, no nacimos para ser Robinson Crusoe, y abierto a la trascendencia o la inmanencia. Esta apertura que la tienen que tener tanto la gente creyente como el agnóstico. Es decir, tener una apertura a que no solo, a cosas que son, digamos, metafísicamente importantes. Y esa
apertura a la trascendencia o a la inmanencia es una apertura hacia adentro, es un juzgamiento autocrítico hacia adentro, pero también hacia afuera, con una apertura hacia afuera, mirar al prójimo y aprender del prójimo. Yo recuerdo que había un cura polaco que había venido a Argentina y que decía, hay 3 clases de personas, los que no aprenden nunca, los que aprenden del error propio y los que aprenden del error ajeno, del propio y del ajeno. Eso es tener la humildad de la apertura, de usar la experiencia para incorporarla al desempeño judicial. Y en esto del caminar ético, la ética no admite esos principios que se usan muchas veces en el derecho administrativo, razones de mérito, oportunidad o conveniencia. La ética es permanente. No es que la voy a usar si me conviene o la dejaré de usar para otro momento. La ética es permanente y silenciosa. No es para jactarse, sino para ejecutarse. No necesitamos proclamar que somos éticos, sino muchas veces eso suena a un mensaje bastante hipócrita. La ética tiene que ser la base de nuestro prestigio no buscado. Uno no busca el prestigio. El prestigio es una consecuencia propia de nuestro desempeño. Y muchas veces se empaña no por nuestras decisiones, sino por las maldades exógenas que atentan contra nuestro desempeño. Pero mientras nuestro ser interior esté convencido de que realmente hemos hecho del derecho un arte de lo bueno y de lo justo, no deberíamos preocuparnos porque la verdad llegará en su momento. La ética está desde que ingresamos al tribunal y hasta que nos vamos del tribunal, de la fiscalía, de la cámara colegiada, en todo momento. Desde que entramos y saludamos a nuestros colaboradores con cortesía, porque son nuestros compañeros de ruta en el camino, solos no podemos. Somos un equipo, somos todos compañeros de trabajo y la jerarquía en nuestra función no es una jerarquía nobiliaria, es una jerarquía de responsabilidades. Acá con Mario, que es el ingeniero, yo no tengo diferencia de jerarquía. La diferencia de jerarquía es que tengo más responsabilidades o distintas que las de él. No somos una sociedad de casta judicial. Ese es un tema que realmente atenta contra la ética. Y decía que la ética tiene que funcionar en la gestión procesal, en el manejo de los tiempos, en el cuidado, en la prevención de conductas tanto de abogados, de nuestros colaboradores y en la propia, de que realmente haya integridad, transparencia y rendición de cuentas. Es fundamental, vuelvo a repetir, el juez tiene que respetar al abogado con la misma dignidad que pretende ser respetado por el abogado. Eso no significa que no tengamos en su momento que tratar de situarlo en su debido rol, como también tendríamos que situar en su debido rol a nuestros colaboradores y a nosotros mismos. Es decir, tratar de siempre estar mirándonos a ver si realmente nuestro desempeño es de sensatez, es de humildad, es de corrección. Yo recuerdo siempre un colega que decía que los jueces nos deberíamos recordar siempre que la fórmula del agua, para utilizarla en nuestra ética, H2O. ¿Qué quería decir este colega? Humildad, primera H, honestidad y opción preferencial por lo justo de manera permanente. Esa es la fórmula del agua, ese tríptico, así como los jurisconsultos tenían el tríptico honeste, vivere, quique tribuendi y dar a cada uno lo suyo, es más o menos lo mismo. Esas verdades que se mantienen por milenios, por siglos,
siguen siendo vigentes y siguen siendo actuales. También tenemos que tener ética en el manejo de la gestión de los recursos humanos. Si realmente somos inequitativos con nuestros colaboradores, no somos corteses o generamos desigualdades en la formación de cada uno de ellos, eso realmente va a mostrar un desempeño espurio. También tiene que haber una ética en la argumentación y en la resolución. Dejo de lado hechos de corrupción en la resolución. No, dejemos de lado esos casos graves. Como decía el catecismo, no hablemos de los pecados capitales, hablemos de los pecados veniales. No podemos dibujar resoluciones, tenemos que tener honestidad intelectual, tenemos que conocer lo que resolvemos, tenemos que nuestra argumentación sea una derivación razonada del derecho vigente con las constancias de la causa. Y eso tiene que estar plasmado sin afirmaciones dogmáticas. No podemos decir, estoy convencido que este vaso tiene agua, y aunque no tenga agua es como una afirmación dogmática. Esa seriedad ética en la afirmación es fundamental. En Argentina, la Corte Suprema ha castigado revocando sentencias por arbitrarias, fundamentalmente por problemas éticos. ¿Por qué? Porque se han dibujado argumentaciones con falacias o sofismas. Ese es un tema que alguna vez se puede hablar, los 16 tipos de falacias o sofismas que pueden utilizar tanto abogados, fiscales y jueces para falsear la realidad. La resolución tiene que tener un itinerario limpio, trascendente y lógico. Y cuando no se puede tener, porque ¿en qué nos encontramos cuando resolvemos? En tres situaciones: duda, probabilidad o certeza. Pero las tres tienen que surgir con nitidez. La tiene que ver el litigante, la tiene que ver el abogado. Y si tenemos duda, no podemos fallar. Si tenemos probabilidades, tendremos que seguir buscando. Y si tenemos certeza, le guste a quien le guste, tendremos que fallar. Y acá hay un término ético que muchas veces en Argentina se usa y que alguna vez ojalá se deje de usar. Cuando en la parte final del fallo ponemos a costas al vencido y costas al vencedor, esto da una sensación de una guerra. Y la ONU, en sus pautas para los años 2030, están pidiendo que la justicia sea un medio de paz. No podemos seguir teniendo que al que le damos la razón es el vencedor y al que se le denegamos el vencido. Tenemos que cambiar esa terminología que son de términos casi bélicos para llevarlo a un terreno de un lenguaje más amigable, más humano, más llano. También es fundamental que haya una ética en nuestra relación cuando integramos cuerpos colegiados. A mí me ha tocado la responsabilidad de que el último dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética, justamente el número 13, se refiere a las relaciones éticas en los cuerpos colegiados, de cualquier tipo, desde Corte Suprema, Tribunales Supremos, consejos de la magistratura, cuerpos colegiados de apelación. Yo les recomiendo, porque además yo fui el ponente, pero después fui enriquecido por los demás miembros de la comisión, yo lo recomiendo muchísimo porque realmente en sus conclusiones finales, alguna voy a leer en un momento, creo que es un llamado a la humildad, a la solidaridad y digamos, al compañerismo en el resultado del trabajo, más allá de la independencia en las interpretaciones jurídicas. También tiene que haber una ética en la capacitación. Yo recuerdo que Ronald Dworkin, este gran filósofo, cuando a principios del 2000 fue elegido el jurista del año, en su discurso de agradecimiento a esa designación,
dijo: todos los jueces tenemos que conocer filosofía. No ser filósofos, tenemos que conocer filosofía, porque cada cuestión jurídica que resolvemos tiene un sustrato filosófico. Y entonces, si no tenemos en claro cuál es el sustrato filosófico, podremos fallar con la taxatividad de la norma, pero nos olvidaremos de los principios básicos que a lo mejor hubieran hecho cambiar esa decisión. Porque no podemos olvidar que las normas tienen dos problemitas: es la generalización y la abstracción. El juez, para aplicarla al caso concreto, necesita del auxilio de la filosofía y, por qué no, de la ética, para que esa resolución sea justa. La aplicación fría de la ley, lo decían desde antiguo, summum jus, summum iure, no puede seguir persistiendo, máxime en un Estado constitucional de derecho. Hemos ido evolucionando desde el Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho social. Y eso significa que el derecho tiene que estar imbuido del constitucionalismo, del convencionalismo, pero también desde la ética. Quería recordar, y me tomo un minuto para una anécdota. Ustedes saben que el Código Iberoamericano fue realizado por dos grandes juristas, filósofos los dos, un argentino al cual tengo el privilegio de ser amigo, como Rodolfo Vigo, y Manuel Atienza, un gran filósofo español agnóstico, Rodolfo Vigo creyente, que llegaron a una simbiosis que es muy rica y que para mí es muy superior a la mayoría de los códigos que he podido conocer. Yo tuve oportunidad de estar en España y conocer el Código de Ética español, y realmente el Código Iberoamericano es mucho más completo que las reglas de Bangalore, más allá que entre todas se puede hacer una integración muy rica. Pero Atienza cuenta una anécdota basándose en antigua Roma, y dice que los juristas podemos ser como las zorras o como los erizos. Y dice así, lo voy a leer para no cambiar las palabras: muchas cosas sabe la zorra, pero el erizo sabe una sola y grande. ¿Qué quiere decir Atienza con esto? En la visión nuestra como juristas tenemos una dispersión de cosas que muchas veces no podemos imbuirlas de... En cambio, el erizo conoce una sola, pero es fundamental. Y esa sólida verdad le sirve para la dispersión también. Al final, en su síntesis, tiene un artículo que si ustedes lo buscan en internet, Atienza, zorro, erizo, les recomiendo que lo lean porque vale la pena. Él llega a la conclusión de que los juristas debemos ser una conjunción, y él crea un nuevo animal, le llama los zorizos, una mezcla de zorro con erizo. Incluso da dando los ejemplos a quien considera zorro, a quien considera erizo. Vale lo que... No sé si la charla anterior ya no lo nombré, me perdonan a mi edad, por ahí me equivoco con la reiteración. Otra gran problema que tenemos los seres humanos, y después si no escapamos, es a ese defecto muy fuerte de la hipocresía y del cinismo. Yo me recuerdo esa novela de Molière, Tartufo, sobre la hipocresía, o en la época actual el cinismo. Yo quiero hablar de dos ejemplos que he tenido que vivir y en los cuales la ética estuvo muy alejada. Respecto de la hipocresía, me tocó ver alguna vez que un juez no aceptaba una inhibición o apartamiento de un juez que tenía sobrados motivos para excusarse, para inhibirse, para no cargarse con un expediente complicado, pesado, denso.
y en su argumentación hipócrita decía que el que se había excusado no era convincente en la manifestación de sus obstáculos para seguir. Eso es un caso típico de hipocresía muy común en la judicatura argentina y bueno, no sé si iberoamericana, como también con mucha ligereza los supuestos en que nos declaramos incompetentes o archivamos o declaramos improponible una situación cuando realmente el fondo amerita otro análisis. Y le voy a recordar otro caso que no me pasó a mí, pero no voy a olvidar nunca, tuvimos un amparo, porque en un barrio de Santa Rosa hace muchos años, en el que fueron a vivir gente que se había enriquecido de una manera no santa, pero que estaba lleno de mansiones, se agraviaron porque se empezó a construir un hotel para citas amorosas. Y plantearon un amparo fundado en la moral y la ética. Ellos, que eran públicos y notorios, que estaban divorciados. Pero, ¿cuál era el fondo de la verdad de la instalación de ese hotel de citas amorosas, que aquí en Argentina se llaman hoteles alojamiento? Era que el valor de venta de sus propiedades estaba en peligro, porque no era bien visto de que hubiera en la zona residencial un bien como eso. Y pretendía que la justicia sacara esa mancha moral con un cinismo muy grande. Por supuesto, la justicia, como había una reglamentación que los posibilitaba, no hizo lugar a ese amparo y el juez fue muy criticado porque decía que amparaba una inmoralidad, con una visión victoriana, purista, pero hipócrita. Creo que a esa gente sería muy bueno recomendarle leer Los Miserables de Víctor Hugo, porque realmente, siempre digo, las faltas nuestras más difíciles de revelar son las miserias humanas. A nadie le gusta confesar que es rencoroso, que es envidioso, que tiene odio. Eso forman parte de nuestras miserias ocultas, más allá que la gente inteligente las percibe. Y si eso pasa en la judicatura, estamos mal. Son esas cosas que realmente avinagran o entristecen la judicatura. Creo que alguna vez también podremos, no yo, alguien escribir con la firmeza que tuvo Víctor Hugo, de cuáles son muchas de nuestras miserias en nuestra vida judicial. Para ir terminando, yo quería compartir con ustedes una lectura de cosas que ha escrito un brasileño, Vladimir Pasos de Freitas, cuando escribe Los 10 mandamientos del juez. No las voy a leer a los 10 porque son, pero quiero rescatarle 3. Dicho sea de paso, los utilicé en mi proyecto de dictamen último que ha sido aprobado. Y quiero compartírselos y ver qué les parece a ustedes. Dice este brasileño, tenemos que tener en cuenta que las palabras que utilizamos y las actitudes están siendo observadas por todos y que éstas transmiten mensajes explícitos o implícitos que pueden mejorar o empeorar la justicia. Por eso deben ser evitadas críticas públicas a otros magistrados de cualquier justicia o instancia o autoridades de otros poderes. Actitudes tales que nada construyen y que pueden resultar en respuestas públicas de igual o mayor intensidad. Fíjense en el quinto, dice, que es una cosa que a veces cuesta manejar. Debemos mantener la vanidad encarcelada dentro de los límites de lo tolerable, evitando la búsqueda de homenajes, medallas, retratos de periódicos institucionales
venganza contra los que presumidamente no le dieron tratamiento adecuado, largos discursos enalteciendo a sí mismo o al halago de los admiradores, conscientes de que estos desaparecerán al día siguiente apenas su sucesor asuma. ¿Qué les parece? Quiero el último. El presidente, y esto para los cuerpos policiales, el presidente de la Corte, de los tribunales de apelación y los demás administradores no compatibles deben mantener un ambiente de cordialidad con los colegas del tribunal, oyéndolos en sus reivindicaciones, explicándoles cuándo negarlas y no estimulando los conflictos. Con los jueces de primer grado, recordar que el respeto será conquistado por el ejemplo y no por el cargo, que ellos pertenecen a generaciones diferentes, que deben ser estimulados en la creatividad, apoyados en los momentos difíciles y tratados sin recibir favores. En las infracciones administrativas practicadas por magistrados, cumplir el deber de apurar con firmeza, coraje y lealtad. Esto me gustó mucho y les digo, citándolo por supuesto, lo convertí en parte de nuestro dictamen último. Una cosa que quiero agregar, desde que integro esta comisión y he podido compartir con otras realidades nacionales, he notado que en Europa hay una resistencia muy grande a la incorporación de la ética en el desempeño judicial. A pesar de que son muy serios éticamente, pero están con la idea de que incorporar la ética como obligación es recortar nuestra libertad, nuestra independencia y nuestra soberanía judicial. Que el derecho da respuesta de todo. Se recuerda cuando estudiamos que la plenitud hermética del derecho, fuera del derecho no hay nada, todo lo resuelve el derecho. Eso se ha comprobado que no es así. Eso era del Estado legal de derecho, ahora estamos en el Estado constitucional. Y creo que es fundamental, y es hasta natural, que la ética forme parte de nuestra antropología. Miren, hay un antropólogo holandés, Frank de Waal, si lo dije antes, bueno, lo repito para reafirmarlo. Cuando estudiaba en África una serie de primates, los bonobos, descubrió que estos animales, viviendo en comunidad, tenían principios éticos de moralidad y de sobriedad sorprendentes. Si ustedes lo buscan, Frank de Waal, bonobos, se van a quedar helados de la ética que tienen esos animales, primitiva, pero que no sé si muchos seres humanos la podrían usufructuar. Con lo cual, esto está demostrando, yo no voy a entrar como Darwin en la teoría de la evolución, no, pero se dan cuenta de que hay algo natural que está en la creación. La moral es algo que está dentro nuestro desde la creación. Pero también tengo que dar otro ejemplo, que cuando no se da naturalmente, la cultura también puede ayudar. En Argentina, en Paraguay, Bolivia, parte de Brasil, cuando se produjo el fenómeno de la colonización española, fue muy importante la labor de los misioneros jesuitas. Ellos fundamentalmente con el pueblo guaraní en Argentina, en Paraguay, hicieron una tarea que es realmente majestuosa. Fíjense que hasta Voltaire, que era un hombre anticlerical, elogió en sus obras la tarea de los jesuitas. Les fue tan buena que produjo celos en la política y los terminaron expulsando a fines del siglo XVII. ¿Y qué decían los jesuitas? Los jesuitas decían, nosotros venimos a modificar o a convertir lo salvaje en humano y lo humano en cristiano. Y lo lograron. El pueblo guaraní llegó
a una expresión religiosa y cultural que todavía se mantiene. Y esto, si lo pensáramos con la visión del 2020, vamos a ver, y esto me hago cargo yo en la reflexión, que en algunas cosas se está produciendo el proceso inverso. Estamos dejando lo trascendente, lo cristiano, o no cristiano, lo ético, lo estamos bajando a lo humano, y en algunos casos a lo animal o salvaje. Hay conductas individuales y colectivas del ser humano que realmente están demostrando una involución cultural, ética, de solidaridad, un individualismo enfermizo. A mí siempre me causó impresión esa frase de Jean-Paul Sartre: el prójimo es mi infierno. ¿Por qué es mi infierno? Porque el prójimo me hace ver los límites que tengo yo. No tengo toda la libertad, porque se va a chocar con la libertad de mi prójimo. Y esa ruptura de mi libertad o ese límite, para mí se transforma en un infierno, porque no soporto los límites. Y la ética es ponerse en el lugar del otro. Como jueces, cuando estamos fallando, hay personas con un conflicto que están esperando, confiando en nuestra independencia, en nuestra transparencia, en nuestro sentido de justicia y de equidad, en nuestra responsabilidad institucional, en cada uno de los principios que tiene este código y que realmente los tenemos que internalizar de una manera que forme parte de una simbiosis con nuestro sistema jurídico que tenemos internalizado también. Por eso es tan importante este código, porque, fíjense, es el resultado de una cosmovisión diferente, pero que se llegó a un promedio entre Vigo y Atienza, con dos posiciones filosóficas distintas, pero que llegaron a una conclusión única en cada uno de los 13 principios. Y ellos comentaban que en cada capítulo, cuando se nombra un principio, el primer artículo de ese capítulo define el principio. Se define lo que es la independencia. Y, por ejemplo, para tomar ese en particular, dice: la independencia no es un privilegio para el juez, sino es una garantía para el litigante de que su resultado va a ser, no sospechado de influencias exógenas. Va a ser la simple conclusión imparcial del juez. En la imparcialidad pasa lo mismo, en la responsabilidad. Y cada uno de los principios se va bajando desde la definición del principio a cada uno de la operatividad de cada uno de esos principios. Y por eso es tan importante, también con la ayuda del Estatuto del Juez Iberoamericano, realmente forman un bagaje que los debemos tener de una manera connatural y consustancial en nuestra actividad. Creo, acuérdense que Ferrajoli decía que en esta posmodernidad también afectó a la justicia. Y lo afectó en que directamente nos quedamos con un paquete o con un bagaje demasiado minimalista. Acudimos a la lectura de normas y la aplicamos mecánicamente, solemnemente, pero nos olvidamos del destinatario, de ese hombre que está solo y espera, de esa mujer que está sola y espera, de esa familia, de ese locatario, de ese encarcelado, que aunque el resultado sea adverso, tenga la garantía de que realmente su tema fue resuelto con independencia, con honestidad, con integridad, con prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia no es un valor promedio entre lo que puede hacer un inmoral y una carmelita descalza. No es eso la prudencia. No es una prudencia. La prudencia es la refutación de los argumentos y contraargumentos y con buena fe para llegar a una conclusión
que sea realmente la que nos ha convencido. No llegamos por promedio, por diagonales. No, es por una reflexión crítica, por esa sana crítica que es tan común en nosotros, que lleguemos a una convicción de que esta solución es la que corresponde tomar. Bueno, por mí podría seguir, tengo muchas cosas más anotadas, pero creo que pedagógicamente no quiero distraer más tiempo de ustedes y solamente quiero agradecerles esta oportunidad de expresar estos pensamientos, algunos hilvanados, otros no tan hilvanados, pero que forman parte de mi interioridad y que quiero, siempre digo, no soy un especialista en ética, soy un juez preocupado por la ética, porque desde que ingresé al Poder Judicial, las mayores dudas, las mayores dificultades, las vi en los temas éticos más que en los jurídicos. Y eso me preocupó siempre. Y bueno, Dios quiso que me pusiera en este lugar, quizás por haberme notado tan preocupado. No sé si no lo voy a resolver, pero por lo menos voy a tratar de difundir esa necesidad. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que consideren pertinentes. Y les agradezco esta oportunidad y este halago de poder conversar con colegas colombianos y colombianas que tanto quiero. Muchísimas gracias, apreciado doctor Fernández, por su ponderada y clara y muy sentida disertación sobre este tema tan sensible y tan importante, tan relevante para la práctica judicial. Doctor Eduardo, vamos al fragmento de preguntas. Y la primera de ellas, el doctor Fernández, ¿hay un déficit en la ética judicial latinoamericana? Sí, hay un déficit muy marcado. No en todos los lugares, pero yo diría, para hacer una geolocalización, en Argentina el déficit de ética se da más que nada, o es más visible en las grandes ciudades, donde los grupos de intereses tienen un poder ofensivo mucho mayor y la justicia se ha vuelto permeable a las influencias tanto de grupos de poder político, mediático, económico, y el déficit es muy importante. Y como decía Ferrayoli, inexplicablemente no fallamos en términos, inexplicablemente cajoneamos expedientes, inexplicablemente tomamos decisiones caprichosas y arbitrarias, porque si bien tenemos margen de discrecionalidad, la discrecionalidad que gozamos los jueces tiene que estar reglada y tiene que ser transparente. Yo creo que el déficit, por eso les decía, creo que en la clase anterior, cuando se le pregunta por el prestigio a un estudiante, no somos referentes. No somos referentes. Es referente un bombero voluntario, una enfermera, un médico sin frontera. Jueces referentes de prestigio, ojalá los hubiera, porque los hay, pero no son conocidos, no lo hemos podido visibilizar, porque creo que el déficit de eticidad no es mayoritario, sino que son tan importantes los jueces que empañan la ética que se ha extendido como una mancha de aceite injusta hacia los jueces que trabajan con probidad, con buena fe, con lealtad y con todos los valores que tiene el código. Pero que el déficit de legitimidad existe y cada uno lo tiene que intentar rebatir. No puede esperar que sea una labor de conjunto. Se arranca por uno mismo. Se arranca con transparencia, con integridad, es decir, cada uno es una sumatoria. Muy bien, doctor Fernández. ¿Es la ética una regla a seguir para la toma de decisiones ante los casos difíciles? Es fundamental. Miren, les voy a dar un ejemplo. Cuando era juez de primera instancia, a una colega, no a mí, le toca un tema muy complejo de bioética, en el cual
tenía dictámenes médicos contradictorios. Esta colega mía viene a charlar y entonces en un momento de la charla le pregunto qué posición filosófica tenía. Me pregunta, ¿cómo posición filosófica? Yo no soy filósofo. No, pero ¿vos qué pensás de este tema de ligamento de trompas? ¿Qué pensás de esto de...? Porque era un tema biomédico. ¿Qué idea tenés? No, dice, yo lo estoy buscando. No, pero primero tenés que estar convencida vos qué axiología corresponde usar para poder resolver. La ética es fundamental. Mire, cuando en Argentina se produjo la crisis del 2001, en la cual fue una crisis económica y los tribunales tenían que resolver amparos para que los bancos le devolvieran sus ahorros, el juez, que no estaba armado de una verdad filosófica, podía fallar a favor ligeramente de un banco porque el banco tenía equipos de abogados muy buenos. Entonces, la ética, la formación ética y filosófica es fundamental. Es fundamental hasta para resolver o no resolver, porque puede pasar que nos quieran meter en un tema que no sea judiciable o justiciable. Y éticamente tenemos que decir, señores, en este tema no me puedo meter, porque no me corresponde. Este es un tema político que lo deben resolver ustedes. Siempre la ética es fundamental, y en la obra de Vigo hay un tratamiento muy especial sobre el tema de los casos difíciles. El juez tiene que estar convencido éticamente, porque como hay un margen siempre de discreción, ese margen lo llena la ética, la filosofía, y en los casos difíciles con mayor razón. A nosotros nos tocó resolver un tema de una inconstitucionalidad, de una reforma constitucional en nuestra provincia por un tema de reelección, y el componente ético fue fundamental. Yo en mi voto lo destaco, fue en el año 89, ya no vale la pena, pero ahí el detonante fue ético. Es fundamental la ética para los casos difíciles, pero para eso tenemos que prepararnos, para eso tenemos que tener un bagaje de filosofía, de ética, leer, pero leer no para escribir, sino para internalizar. Muy bien, doctor Fernández, ¿cuál es el impacto social de un juez que actúa constantemente con ética judicial? El impacto es tardío. Un juez que actúa con ética tarda mucho en ser conocido. Porque, ¿qué pasa? Están de moda los jueces mediáticos, los autorreferentes, los que tienen bronce manía. El juez que silenciosamente actúa con ética, su impacto va a ser más lento. Pero no importa, no necesitamos rapidez, necesitamos ética. Y ese impacto, por ejemplaridad, por imitación, va a ser importantísimo. Aunque no sea conocido de inmediato, pues ya le digo, una resolución mediática por un juez mediático, acá en Argentina es muy común que salgan a publicitar sus fallos, en el cual la ética no ha estado tan presente. El impacto va a ser lento, pero seguro, y es necesario. No tenemos que estar apurados para que nuestra resolución sea conocida. Es preferible el boca a boca que se vaya transmitiendo. Ese es el verdadero impacto, ¿no? Fíjense que en las religiones el impacto del cambio de la metanoia no fue meteórico, salvo en el caso del Pentecostés, cuando Jesús le tuvo que convertir a los apóstoles cobardes en alguien valiente. Pero fuera de esos hechos milagrosos, nuestro impacto es lento pero seguro, sin prisa pero sin pausa. Muy bien, doctor Eduardo, tenemos muchas solicitudes de preguntas en el chat de participación. Con todo gusto, No tenemos tiempo, pero vamos con algunas. Y la siguiente, doctor,
¿Qué cambios recomendaría para mejorar la ética en nuestras culturas respecto de las actuales y nuevas generaciones que están en proceso de formación? Miren, yo les recomiendo, hay un dictamen de la comisión que se aprobó este año, que es sobre la formación ética de los jueces, cuyo ponente fue un ministro de la Corte de Costa Rica, Luis Porfirio Sánchez, que yo se los recomiendo en su lectura. Fue aprobado, está en la página de nuestra comisión. Es un dictamen que va analizando en qué cosas tenemos que ir abrevando. Mire, yo una vez estuve en México y me llamó la atención que en la Escuela de Capacitación del Distrito Federal se utilizaran obras de la literatura universal como elementos de capacitación. Desde la literatura, de libros espirituales, desde el retorno a los filósofos antiguos. Por eso yo recomiendo este dictamen, porque realmente está muy bien logrado, fue aprobado hace muy poco, y debe ser el dictamen 9º. Si entran al link de dictámenes, se los recomiendo porque es muy bueno y muy completo. Pues vamos con la siguiente. Frente a los retos, frente a los nuevos contextos del mundo actual, como la pandemia y el uso mayor de las nuevas tecnologías de la información, ¿cuáles son los retos de la ética judicial hoy en día? Bueno, mire, hay otro dictamen sobre ese tema, pero yo le diría que la tecnología ha venido a colaborar muchísimo en la tarea judicial. Pero no debemos olvidar esto. La tecnología es instrumental, no es finalista. La tecnología no viene a suplantar jueces, viene a ayudar a los jueces. He visto que en algunos países están hablando de jueces robot. Eso es una barbaridad antropológica, porque el robot no tiene alma. Y además, el robot en su inteligencia artificial está cargado por inteligencia natural. Y ahí está lo que llaman algunos el peligro de los sesgos. ¿Cómo es cargado? Fíjense que en Estados Unidos hubo una experiencia para las libertades anticipadas y con toda la gran cantidad de jurisprudencia cargada, era adversa para la raza negra, para la raza latina, porque era tanta la carga de antecedentes sesgados que el juez, cuando resolvía su síntesis a través de las TICs, o las nuevas tecnologías, estaba sesgado. Por eso es importante la información, pero tenemos que discernir que no tenga sesgos, que no tenga tendencias, y que la decisión final, por la sensatez, por el sentido común, por lo que se llama el sensu in justicia, lo tenga el juez. Es lo mismo que fue muy importante introducir la máquina de escribir, pero la máquina de escribir no resolvía. La tecnología ayuda a una resolución más rápida, pero no la más justa. La más justa siempre, el valor justicia tiene que estar en el ser humano. Les recomiendo el dictamen 9º. Muy bien. Doctor Fernández, otra pregunta de otro de nuestros participantes. Dice, doctor, usted mencionó que la ética era un asunto permanente y connatural del ser humano. En el caso del profesional del derecho, ¿cómo articular toda la formación de los futuros abogados y jueces, teniendo en cuenta los escenarios de la familia, la sociedad, el pregrado y su carrera profesional? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener conciencia que la vocación, la vocatio, es un llamado. Y es un llamado a no ser árbitros o meros resolvedores de litigios. Somos llamados a, como dice la ONU para el 2030, a ser instrumentos de paz.
a través de la resolución de conflictos. Entonces, tenemos que, en primer lugar, ser jueces multiculturales, que yo pueda entender la multiculturalidad de Colombia. No es lo mismo que voy a resolver de un conflicto de Cali, de Medellín, de Barranquilla o de Cartagena. Primero tengo que conocer al hombre sobre el cual voy a resolver, cuáles son sus principios, cuáles son sus fortalezas y debilidades. Después tengo que pensar que mi responsabilidad es especial, porque somos los últimos los que dirimimos, le expropiamos el conflicto y se lo tenemos que dar resuelto jurídica, pero humanamente. Porque no puede ser que la sentencia nuestra sea un eslabón de otra cadena de conflictos. Tenemos que tender con ética a que sean resoluciones finales. Fíjense, es llamativo que hayan aparecido los medios alternativos de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque la resolución judicial no ha dado una respuesta satisfactoria y la han venido a dar gente que no es juez. Entonces eso es un llamado de atención. Es que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Mi hija me dice, ¿qué altura tienen las circunstancias? Me lo dice en broma. Significa que no hemos estado en lo óptimo de la resolución. Necesitamos dar resoluciones no para que sean publicadas en diarios judiciales con comentarios elogiosos. Tenemos que dar soluciones que devuelvan la paz en Medellín, en Bogotá, donde sea, conociendo la multiculturalidad. Aquí en Argentina, que la vida aborigen es importante, cuando un juez penal está juzgando a un aborigen, no puede tener los parámetros culturales sobre la propiedad que tienen ellos. No podemos acusarlos de ladrones de algo ajeno de la misma manera que juzgamos al hombre blanco, porque el sentido cultural de la propiedad nuestra es diferente al del de ellos. Entonces, si queremos ser justos, tenemos que conocer éticamente, culturalmente. Por eso Sagreber, el gran filósofo, decía, los jueces de la actualidad son jueces multiculturales. Yo tengo que conocer, bueno, ni hablar, por eso está la perspectiva de género, por eso está el tema de la pedofilia. Tenemos que ir conociendo cada vez más. El derecho solo no nos sirve. La ética exige la multidisciplina. Solo no podemos. Y tenemos que ser humildes de pedir ayuda, de entender. Y eso será una respuesta ética, de pedir ayuda, de ser humilde, de decir, esto es lo que resuelvo porque creo que es lo más justo para este caso de ustedes. Una última pregunta, doctor Eduardo. ¿Cuándo debe el juez pronunciarse sobre la base del justo comunitario? Perdón, no la entendí. ¿Cómo? ¿Cuándo debe el juez pronunciarse sobre la base del justo comunitario? Bien. A ver si entiendo, porque el justo comunitario es un concepto que en Argentina no se usa. A ver, ¿qué entienden ustedes por justo comunitario? A ver si lo puedo responder bien. La justicia que ejercen las comunidades. Por ejemplo, Bogotá tiene asociaciones o juntas de acción comunal y hay unas casas de justicia en donde participan unos jueces de paz, que se llaman jueces de paz y de reconsideración, que conocen de causas pequeñas. Bien. Respecto a eso. Ahora lo entiendo. Bueno, eso, como hablábamos de la mediación, como hablábamos del arbitraje, ante la insuficiencia del aparato judicial, han tenido que haber estos medios alternativos que, como no sé si en Colombia tiene el juicio por jurados, en Argentina se está empezando a aparecer en algunas provincias. Yo no sé si la justicia colombiana tiene posibilidad de revisión sobre esos justos comunitarios. ¿Tienen la posibilidad de revisión? Sí, sí tiene posibilidad y en Colombia no hay juicios con la intervención de jurados. Bien. En primer lugar,
tomo el comentario histórico de los cabildos, y me imagino que acá será algo similar, cuando los jueces del cabildo decían que fallaban estilo llano, verdad sabida, buena fe guardada, eso se debe respetar fundamentalmente. Solamente, para mí, la intromisión judicial debe ser para estos dos supuestos, para el caso de que la resolución sea ilegal o arbitraria. Pero si no, el sentido de justicia comunitaria debe funcionar, porque es el que tiene cercanía con el problema. Pero revisando digamos, nuestra Constitución argentina habla que es un principio fundamental, el principio de razonabilidad, para todos los actos de gobierno. Tenemos que revisar la razonabilidad, la legalidad y que no haya arbitrariedad. Fuera de esos casos, es importante ese tipo de justicia que se acerca a la gente. Perfecto, perfecto. Aquí hay otra pregunta que dice, la ética me exime en ocasiones de la lealtad frente a valores paralelos a la corrupción o desvirtúa la humanidad. La ética no se toma licencia. La ética es desde que entramos y que salimos. Cuando la licenciamos, algo raro está pasando. Algo raro está pasando. La ética, es decir, nosotros nos podemos tomar licencia por descanso, pero aún descansando seguimos siendo personas éticas. La ética no se toma, no tiene licencia. No se puede obviar la ética para resolver. Una cosa es entender, morigerar por algún hecho la exigencia ética, porque somos, la Biblia dice, no juzguemos y no seremos juzgados. No podemos caer con la letra fría de una norma moral. Tenemos que entender las situaciones atenuantes, las situaciones culturales, pero la ética no se toma en licencia. Es decir, siempre tiene que estar presente porque es consustancial y es natural. A lo mejor no entendí la pregunta, pero lo que sí, como éticos, no podemos ser autómatas ni propios de la ética victoriana, que lo que está bien y lo que está mal, y según mi leal saber y entender. Tenemos que entender la actuación del prójimo. Y ahí no es que se toma licencia, sino que se pone en lugar del otro, en el lugar de por qué tuvo esa sensación, y puede, lo que se llama, ser benevolente, tener todas las virtudes que hablaba Aristóteles en la ética a Nicón. Hay que entender al otro por qué actuó, aunque su actuar no haya sido el debido. Pero siempre tiene que estar la ética. Doctor Eduardo, esta pregunta tiene mucho que ver con lo que usted acaba de decir. Y dice, ¿es posible eliminar o no aplicar la pena en algunos casos desde la ética en el derecho penal? Bueno, en Argentina, no desde la ética, sino desde la nueva legalidad, hay algunos supuestos en los cuales no se ha aplicado pena por lo que se denomina, por dos motivos, el principio de oportunidad, cuando la importancia del hecho delictivo no amerita la persecución penal, o por lo que se llama la insignificancia. Son dos o tres supuestos en los cuales hay situaciones que son comprensibles. Yo me acuerdo que cuando estudiaba catequesis, había un sacerdote que decía que había algunos hechos totalmente inmorales, como algunos hurtos hormigas, que eran comprensibles y no castigables porque el pecado mayor es el de la injusticia hacia los que menos tienen. Y a veces el que menos tiene no sabe cómo hacerse de lo mínimo y necesario y tiene que acudir a ese presunto delito de apropiarse de algo porque lo necesita. Y en esos casos, en Argentina, últimamente, esos delitos, digamos, mínimos, ya no reciben pena. Y la ética acompaña esa decisión por benevolencia.
Santo Tomás, cuando habla del sentido de la pena, dice que la misericordia siempre tiene que estar presente. Si no somos jueces misericordiosos, si solamente es, si no podría ser directamente una computadora la que falla. Esta es la realidad, estos son los hechos, aprieto el botón, pena, cúmplase. No, la misericordia, que es un principio ético, la benevolencia y la magnanimidad son fundamentales para decidir. Última pregunta, ahora sí, doctor Fernández. Falta en los programas de las facultades de Derecho incentivar más horas para el estudio de la ética. Sí, yo creo que hay un conflicto. En la posmodernidad, con el tema del relativismo moral y la libertad, la ética no es bien vista. Son muy pocos los programas de facultades de Derecho en los cuales está incorporado. Y le cuento una anécdota. En un momento dado, un decano de la Facultad de Derecho me invita con anticipación a una charla sobre ética y al tiempo me llama diciendo que la dejaban sin efecto porque tenía muchos problemas y él me dijo, no tengo muchas oposiciones a que se hable de ética desde el punto de vista público. Y quedó pendiente, esa charla quedó pendiente, aunque ahora están diciendo que se va a incorporar. Un detalle, nuestro gobierno nacional ha creado una comisión reformadora de la justicia y la comisión reformadora, que digamos que son de juristas, propone fundamentalmente que la legislación argentina se incorpore como legislación los postulados del Código Iberoamericano de Ética Judicial y que haya un organismo nacional y provinciales destinados a esa materia. Todavía no ha sido aprobado, pero cada vez, yo creo que es como decíamos hoy, el impacto va a ser lento. Todavía lo que pasa que la ética tuvo muy mala prensa por el tema de la hipocresía, de mucha gente que hablaba de ética, pero por otro lado hacía otra cosa en la trastienda. Entonces, bueno, es fundamental más enseñarla, pero más que nada vivirla. Eso es fundamental. Y con humildad, sin jactancia. Nuestro agradecimiento especial al doctor Eduardo Fernández Mendía por su generosidad al sacar de su agenda este tiempo y compartir con nosotros su conocimiento y esta clara y ponderada explicación sobre la perspectiva judicial de la ética y la forma en que el compromiso y la actitud determinan no solo un cúmulo de virtudes, sino también un estandarte en la práctica judicial que dota a la Administración de Justicia de rectitud, de transparencia, de eficacia, de eficiencia, logrando así lograr la seguridad jurídica desde las buenas prácticas éticas, la frónesis a la que usted hacía referencia hoy cuando hablaba de la prudencia y por supuesto la verdad, además de imprimirle un sello de legitimidad a las decisiones que emiten nuestros jueces y juezas de la República. Gracias también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y se conectaron a esta conferencia en directo online. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del filósofo y escritor español Fernando Savater. La ética no es más que el intento racional de saber cómo vivir mejor. Muchas gracias. Un feliz resto de día para todos y para todas.